Muy buenos días, los invitamos a tomar asiento para iniciar nuestro panel Inversión de impacto en barrios de origen informal. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Céspedes, director de Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo, y les doy la bienvenida a este espacio sobre inversión de impacto en barrios informales. En la Fundación Santo Domingo llevamos 63 años invirtiendo en proyectos de alto impacto para la transformación social del país, y en ese sentido hemos hecho inversiones en salud, en educación, en medio ambiente y en desarrollo territorial. Para contarles un poco más de qué se trata este tema de desarrollo territorial que hacemos, tenemos un video para contarles. ¿Sabías que los macroproyectos de vivienda de interés social, Ciudad del Bicentenario en Cartagena y Villas de San Pablo en Barranquilla son los primeros megabarrios de la región Caribe? Así es, vivir en un megabarrio es ir más allá de la adquisición de una vivienda propia. Es una alternativa con posibilidades infinitas para impulsar el desarrollo integral de las familias que lo habitan. Los megabarrios son la evolución de los barrios porque te ofrecen más oportunidades en más deporte, más desarrollo económico, más salud, más educación. Los megabarrios abren las puertas a una vida llena de oportunidades donde las distancias son de máximo 15 minutos caminando para acceder a servicios e infraestructura que garanticen una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo para sus habitantes. Junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las alcaldías locales, alianzas con constructores, desarrolladores y múltiples aliados, la Fundación Santo Domingo impulsa los megabarrios a través de un modelo integral que articula el desarrollo urbano, social y económico. Los megabarrios son la oportunidad de garantizar un urbanismo que facilite la creación del tejido social y el desarrollo económico para el bienestar de las familias del Caribe. Bicentenario y Villas de San Pablo, una vida llena de oportunidades. Nosotros llevamos más de 40 años trabajando en temas de hábitat, y los megabarrios son el resultado de acumular experiencias y entender que la vivienda digna es fundamental para salir de la pobreza. Hemos reconocido también que la producción de vivienda nueva no es la única solución para las problemáticas de vivienda. Y en ese sentido, y gracias a un afortunado encuentro con Sebastián Belicenco, que será nuestro moderador del panel del día de hoy, empezamos a explorar cómo sería inversiones en hábitat, en espacios informales y en hábitat ya construido en barrios de origen informal. Hicimos una primera fase de un estudio que trabajamos en conjunto con el NAB, el GSG y Camacol, y ahora nos emprendimos una segunda fase que trabajamos con el apoyo de Pro Bogotá, Fundación Grupo Social, Fundación Berta Martínez, nosotros y de nuevo el GSG y el NAB Colombia, con el objetivo de entender cómo el sector privado puede invertir en estos barrios de origen informal y apoyar la solución de estas problemáticas. Y con esto cedo la palabra a Sebastián para que nos cuentes más de este panel. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida, gracias a todos por estar. Yo cuando me invitaron a ser moderador le prometí a la organización que iba a pasar unos avisos parroquiales y de hecho les dije que era muy bueno pasando avisos parroquiales y ahora estoy en la presión de hacerlo bien, ¿no? Porque me hice el capo, el canchero y para eso me traje, yo odio las notas, odio los guiones, pero para ser orgánico me traje, hay una palabra que me encanta, que me enteré que acá le dicen copialina en Bogotá, o un pastel en otra región, o una chiva, también me dijeron que se le dice, yo les digo un machete, así que
Tengo 5 cosas muy importantes para contarles. Uno, por supuesto que le queremos agradecer a los amigos de la Fundación Mario Santo Domingo que están auspiciando este encuentro tan lindo. Segundo, todos tienen la app, ¿no?, del evento. A través de la app tienen que hacer 2 cosas hoy muy importantes. Uno, pueden votar por la práctica favorita del público del concurso UHPH 2023. Yo ya voté, no voy a contarles mi voto porque el voto es secreto y todo eso, pero ustedes se meten, no ahora porque tienen que prestar atención a las maravillas que van a comentar los panelistas, pero termina el panel, abren la app, eso es lo que hacen. Y bueno, durante la sesión tienen permiso, si tienen alguna pregunta para hacer, se pueden hacer preguntas. No sé realísticamente cuánto tiempo nos va a quedar, pero está bueno que queden las preguntas registradas, las vamos a estar procesando. Al final de la sesión, cuarto aviso, se va a realizar un box lunch ligero en la sala de exhibición, más o menos como pasó ayer, así que por favor vayan ahí a nutrirse, alimentarse, que tienen toda una jornada por delante. Y lo quinto es que ya pueden consultarse los reportes generados por inteligencia artificial en la app del foro. No sé bien de qué se trata esto, pero suena bien, ¿no? Un reporte generado por inteligencia artificial. Posiblemente el año que viene ya la inteligencia artificial haga que no haga falta ni paneles, ni moderadores, ni nada, y hagamos una cosa puramente virtual. Así que disfrutemos el contacto humano mientras existe, porque está en vías de extinción. Y aprovechando eso, quiero presentar a los panelistas y les quiero anticipar algo, o sea, les quiero blanquear algo para que después no piensen que los engañé. Vamos a hablar de lo que dice la sesión y seguramente vamos a hablar de otras cosas que no tienen tanto que ver con lo que dice la sesión. No sé por qué, no fue planeado, me quedó acá el grupo de la samba, del samba, todos los brasileños me quedaron de este lado, y acá me quedó un poco la cumbia, y acá el amigo de Guatemala. Entonces vamos a llevar una sesión en la que vamos a tratar de hacer lo contrario a la música clásica. En vez de leer a partitura lo que está escrito, vamos a, no te digo a jazz, pero a zambar un cachito y a cumbiar un cachito, a ver qué sale. Bueno, el panel es emotivo, es una cosa espectacular, está lleno de figuras. Voy a arrancar por allá. Tenemos al doctor Martín Smolka, que es economista, y decir que es economista es como un understatement. Es una gran figura de los que estamos en el mundo del hábitat. Seguramente han seguido su trabajo casi 30 años con el Lincoln Institute of Land Policy. Tenemos acá a la doctora Teresa Williamson, que es fundadora y directora ejecutiva de Catalytic Communities. Está acá Fernando Assad, cofundador y director ejecutivo de Vivenda, también de Brasil. Tenemos acá, no te asustes, Melissa, que algo va a estar guionado, pero no, te prometo que vamos a ser buenos. Melissa Durán Gutiérrez, que es gerente general de desarrollos de la constructora Prodesa, de acá de Colombia. Tenemos a Jimena. ¿Jimena es Jimena o Ximena? Pues con X. ¿Cómo es? Jimena. Jimena Trujillo. Hola Jimena, directora de Grupo Inversor, primer fondo de inversión de impacto colombiano. Y como los tengo en otro orden, tenemos a Eduardo Tabush, que me autorizó a que le diga Eddie. Así que muy descaradamente voy a hacer uso de esa confianza cortoplacista. Vamos a decir Eddie, bienvenido Eddie de Guatemala, cofundador y director ejecutivo de, Eddie, fundador y CEO de Urbana Housing Fund. Así que pueden conocer más de ellos en la app, sus perfiles los tienen ahí para chusmearlos o vienen directamente y charlan con ellos. Bueno, quiero decir como un marco para esta charla, que vamos a hablar de inversión de impacto. Vamos por ahora en el tema de asentamientos informales. Bueno, ustedes saben que la inversión de impacto conecta el capital, la cuestión financiera, con la performance social y ambiental de las inversiones. O sea, busca proactivamente generar un impacto social o ambiental medible, reportable, traqueable, con integridad. Y los modelos más sofisticados están, en los modelos de negocios, están atando, al menos parcialmente, la performance financiera a un instrumento, el que sea, a la obtención de resultados sociales y ambientales. O sea, saliendo de un paradigma en el que solamente financiamos actividades o productos, a uno en el que empezamos a financiar resultados, outcomes sociales medibles. Bueno, ese es un poco el paraguas en general. Y segundo, para hoy, cómo nos convoca la cuestión
de cómo apalancar capital privado a escala para apoyar esta agenda, ya sea de remediación de barrios informales, ya sea de generación de vivienda asequible, y digo esto porque algunos de los expertos que tenemos hoy acá operan más allá de la temática específica de los asentamientos informales. Y queda clara que esta agenda, que ayer veíamos, al menos 100 millones de personas viven en asentamientos informales en América Latina, tomen todos los presupuestos públicos, toda la filantropía junta de América Latina, multiplíquenla por 10 y no alcanza para cubrir una fracción de la necesidad de inversión. Entonces estamos ante un imperativo de hacer jugar al capital privado en favor de esta agenda, en modelos no filantrópicos, en modelos con retorno financiero. Bueno, todos los que están acá comparten de alguna manera u otra esa característica común, que están avanzando proyectos para ese lado. Entonces traté de dividirlos como en dos grupos y voy a arrancar con una pregunta muy general para los primeros 4 y los voy invitando a que reflexionen y que nos cuenten qué hacen. Bueno, ¿cómo están desplegando esta intención de acercar capital privado a proyectos de impacto social o con impacto social? Y si querés, podemos arrancar por Melissa, que entiendo que con Prodesa están muy activos en el desarrollo de vivienda de interés social. Entiendo que con un foco en arriendo, pero quizás es más amplio. Así que compartinos ustedes como grupo desarrollador cómo se financian, están mirando categorías de impacto en los proyectos que hacen, lo traquean, los inversores les piden, no les piden, los clientes. Hola. A ver, creo que ahí no anda. A ver, mira. Hola. Hola, listo, bueno, mi nombre es Melissa Durán, yo pertenezco a la constructora Prodesa. Nosotros ya llevamos más de 30 años en el mercado, hemos construido y entregado más de 50.000 viviendas acá en todo Colombia. Este 80% de las viviendas que nosotros hacemos son viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. El otro 20% pues lo enfocamos en viviendas que no son de interés social. En este momento nosotros tenemos varios proyectos en los cuales estamos pues mirando en renovación urbana cómo podemos dejar que las personas que vivan en estos sitios pues mantengan su vivienda en este sector. Entonces este es un proyecto en el que estamos, es el Triángulo de Fenicia, está ubicado en el centro de Bogotá. Es una zona que está pues bastante deteriorada y hay asentamientos informales. Entonces, digamos que este es un ejemplo que les pongo. En este ejemplo nosotros tenemos personas pues que están asentadas informalmente y también tenemos casas que son un poco pues de estratos 1, 2 y 3 que están ubicadas en este sector. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando algo que se llama renovación urbana, y en esa renovación urbana lo que nosotros estamos intentando es que las personas, a través de un decreto que hubo, pues se les pueda dar una vivienda en ese mismo espacio de las cuales nosotros vamos a construir. Entonces ha sido un proyecto pues bastante retador en términos económicos y financieros para la compañía, porque no va a tener los mismos rendimientos de un proyecto normal en los cuales pues el costo de la tierra es mucho más económico versus un proyecto en los cuales a ti te toca reemplazar 1 a 1 un asentamiento informal en un apartamento pues nuevo. Entonces esto hace que el costo de la tierra evidentemente sea mucho más alto. En este caso, en estos proyectos lo que nosotros tenemos es que hemos tratado de conseguir a otros patrocinadores privados. Por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo. Entonces en él quiere su marca, entonces tratamos de conseguir recursos de privados que nos puedan apoyar a nosotros con el cierre financiero. Entonces ha sido, digamos que, una experiencia bonita, una experiencia en la cual nosotros pues nos sentimos bastante orgullosos, y una experiencia diferente en la cual no es únicamente pues el cierre financiero, sino que vamos un poco pues más allá. ¿Y cómo es el modelo de negocios? ¿Quién invierte y quién repaga? Entonces acá los inversionistas somos pues 2 inversionistas. Uno es la Universidad de los Andes,
que está ubicada pues, en ese sector, y la Universidad de los Andes está interesada en tener un área útil de terreno en esa zona. Entonces es un plan parcial completo, es un plan parcial de renovación urbana que tiene 5 unidades de actuación. En esas 5 unidades de actuación, 3 se conforman, tienen usos diversos como vivienda, hoteles, etcétera. Una de las unidades de gestión es un dotacional con el que se va a quedar la universidad y un equipamiento que es la filarmónica. Entonces, los inversionistas o quienes ponen el dinero sería la universidad en este caso, que está interesada pues, en que mejorar el sector, y los desarrolladores, que somos nosotros. ¿Y las familias que repagan, les dan un crédito, qué hacen? Las familias en este momento tienen, por decirlo así, un inmueble. Entonces tú tienes 100 metros cuadrados de casa. Entonces lo que haces es que ellos aportan tu inmueble. El inmueble nosotros digamos que no lo pagamos en el momento. Ellos aportan tu inmueble de 100 metros cuadrados. Y al final lo que va a pasar es que yo tengo una obligación de devolverle 100 metros cuadrados en un apartamento nuevo, pero adicionalmente le tengo que pagar el arriendo de esos meses en los cuales pues, le voy a quitar el inmueble y voy a estar en construcción. Un desarrollo como este, por lo que contás, un área, digamos, regenerada, si no hubiera pasado nada de esto, posiblemente se hubiera creado un problema social, un costo social ahí, y a partir de la intervención debe haber una serie de resultados sociales, incluso tal vez ambientales que se generan. ¿Eso de algún modo lo miden, lo reportan, lo traen al modelo de negocios? ¿Lo cuentan? ¿Qué hacen con todo ese impacto? Nosotros tenemos un equipo social en el cual pues también les tenemos que enseñar a las personas que están viviendo en un barrio informal que van a pasar a ser parte de una copropiedad. Entonces, la copropiedad lo que hacemos es decir, por ejemplo, a ese tipo de personas, si son 20 unidades de vivienda, esas 20 unidades de vivienda, lo que va a pasar es que ellos van a tener un beneficio en los servicios públicos, por ejemplo, y van a tener un beneficio también a la hora de pagar administración. Entonces, este beneficio, digamos que les tenemos que enseñar a ellos que ya no van a vivir en un asentamiento, sino que ahora hacen parte de una comunidad y enseñarles pues, su proceso en el cual pues, ahora tienen mejores condiciones, que pueden utilizar terrazas comunales, que tienen que aprender a vivir con los vecinos, etcétera. Muy bien. Vamos a pasar a Fernando. Fernando, o sea, ustedes en Vivenda entiendo que tienen un foco fuerte en mejoramiento habitacional. Contanos un cachito del modelo. ¿Y cómo traes la dimensión de impact? Si la traes o no al business model, medís, lo linkeás a la performance. Contanos cómo funciona. Sí, bueno, muchas gracias. En Vivenda tenemos 2 fases de operación. La primera, que quedó como 7 años, fuimos los ejecutores de las mejorías. Entonces empezamos creando la idea, construyendo junto con las familias la idea de la solución completa, o sea, asistencia técnica, material, el albañil y el crédito, ¿no? Y en tema del crédito, cuando empezamos a hablar con los bancos de Brasil, que no son muchos, son 4 o algo así, y vimos que no había solución de mercado para crédito para familias de bajos ingresos, hacer sus mejorías. Entonces lo que hicimos fue que decidimos crear nuestro propio mecanismo. O sea, hablaba a Martín, que creemos que fue la primera debenture de impacto social de Brasil, o el primer Social Impact Bond de Brasil, que, by the way, fue reconocida en este foro de UHPH en 2018. Sí. Y by the way, 2, ya que Wally me acordó, estamos este año otra vez como uno de los ganadores del premio, entonces que si quieren votar. Y bueno, lo que hicimos en términos de inversión, una vez que no había una solución de mercado, nos juntamos con una securitizadora, abogados de primera línea, para hacer este mecanismo en el mercado de capital. O sea,
La idea era crear este título financiero de 5 millones de reais, o que hoy es como $1 millón, ¿no? Sí. Y en una lógica de blended finance, o sea, 2 de los 5 millones, la idea es que fueran de capital catalítico, ¿sí? Y 3 de capital tradicional, ¿no? Para financiar, y con eso podías tener la tasa más controlada. Sí, porque la idea es una operación muy innovadora. Los inversionistas, bueno, cuando miran, falan, sí, hay mucho riesgo, y la idea es tener este capital catalítico para apalancar con los capitalistas tradicionales la parte más grande, ¿no? ¿Y ese capital que asumía First Loss o te pedía Sí. menos tasa? ¿Cómo funcionaba? Sí. La idea es que es una cuota subordinada, como decimos, o sea, casi un pierde primero, ¿no? Pero en términos de retorno, lo mismo. El riesgo mayor, pero el retorno era lo mismo, ¿no? Y claro, y fuimos captar ese dinero con parceros, con las personas que tenían interés en, bueno, si esto queda bien, podemos abrir todo el mercado de una forma más interesante, ¿no? Entonces, captamos estos 2 millones y después uno de los inversionistas nos preguntó, ¿por qué no van a Itaú, que es quizá el banco más grande privado, en el private banking de Itaú, para que ellos vendan el título a sus clientes? Porque CVM, que es como la SEC americana, que es el órgano que hace la regulación de mercado de capital en Brasil, no sé por qué, pero cuando miró la operación, pienso, esto es mucho riesgo, ¿no? Entonces, clasificó en una regulación que solo los inversionistas profesionales, o sea, aquellos que tienen más de 10 millones de reales invertidos en el mercado, podrían hacer la inversión en nuestro título. O sea, solo podríamos vender a las familias ricas. Por eso fuimos al private banking de Itaú. Y claro, fue muy interesante porque los abogados que vean, mira, una operación para financiar familias de bajos ingresos sin colateral ningún, no hay garantía real, ¿no? Y aparte imagino que muchas de las familias tenían ingresos informales, no tenían track record, nada. Total. Pero digo, ustedes tuvieron que hacer un sistema como de scoring crediticio para determinar cuánto le podían prestar, sí, como propio. Propio, sí. Y así lo tenemos hoy, con un algoritmo propio y con una operación muy local y todo, ¿no? Bueno, hicimos y fue una operación muy reconocida que ganó este premio en este foro. Y ahora, bueno, después de esta operación, que fue la primera en esta lógica de blended en Brasil, ahora cambiamos, estamos en una segunda fase de vivienda. ¿Qué quedó mal con la operación? Toda la estructura financiera fue muy buenísima, pero para que tuviese sustentabilidad, teníamos que tener una velocidad de venta de las mejorías muy grande. Y como ejecutores únicos, ya no teníamos esta fuerza toda. Entonces, ustedes se ocupan de ir a un barrio o territorio a decirle a las familias si esto existe, sí, cómo funciona el producto. O sea, son también los agentes de venta del producto. Hacíamos todo. Sí. Con gente propia, trabajo territorial. Vendemos, teníamos los equipos de mejoría y todo. Y el equipo de crédito y todo. Okay. Era una solución completa. Entonces, no solo por cuenta de la debenture, pero sino también por cuenta de la intención en escalar todo eso, cambiamos nuestro rol. Ahora no somos más los ejecutores, sino una plataforma que conecta demás ejecutores, demás familias, demás mecanismos de crédito, y etcétera. Y de São Paulo fuimos hasta ahora a 20 ciudades en Brasil con este trabajo. Y, por ejemplo, y trabajamos junto a gobiernos y a grandes empresas que quieren estructurar programas de mejoramiento habitacional en sus ciudades, ¿no? Entonces, con una empresa, por ejemplo, que es Gerdau, les ayudamos a construir una segunda debenture de 10 millones de reales, o sea, el doble de la primera, para trabajar en 12 ciudades donde tienen fábrica, ¿no? Claro. Te voy a interrumpir acá, así pasamos a Eddie. Vamos a pasar el micrófono. Así pasamos a Eddie, porque quiero que somos un montón. Y
Y imagino que todos también ¿no? Están haciendo conexiones mentales de todo lo que estamos escuchando. Eddie, el modelo de ustedes, entiendo, y corregime, por lo que fui leyendo, está enfocado en adquisición de vivienda, pero ¿cómo funciona? ¿Qué producto es? ¿Quién lo fondea? ¿Quién lo repaga? Yo creo que la raíz, la crisis mundial de vivienda es un problema de oferta. No se construye suficiente vivienda donde la gente quisiera vivir por el precio de lo que pudiera pagar. La solución del mercado generalmente ha sido construyamos vivienda barata donde el suelo no vale nada. Y no vale nada porque no está cerca de nada. Creemos fuertemente en el derecho a la ciudad y cómo desarrollar una mayor oferta de vivienda asequible en ciudades. Y lo que hacemos es tenemos un modelo de negocio innovador muy diferente. Nosotros compramos tierra en la ciudad donde un desarrollador comercial haría un proyecto de precios de mercado o un proyecto de precios de lujo incluso. Diseñamos donde ellos dirían qué es lo más rentable que podemos hacer en este terreno. Nosotros decimos qué es lo más barato que podemos hacer y que todavía sea rentable. Aprovechamos los pocos incentivos que hay actualmente estamos desarrollando en 4 ciudades en el Triángulo Norte Centroamérica. No es para nada fácil aprender a trabajar con 4 alcaldías en 3 diferentes países. Pero donde hayan incentivos, por ejemplo en Guatemala podemos quitar el requerimiento de parqueo y eso permite bajar el precio del apartamento. Y no es necesario que tenga parqueo porque es urbano. Aspiramos a darle a nuestras familias un estándar de vida que yo le llamo el estándar de Copenhague, ¿verdad? Donde ellos pueden caminar a la escuela, donde se puede caminar a la estación de transporte público, que es pobre en nuestros países, pero dentro de la ciudad hay una buena oferta. Lo mismo con el sistema educativo, es malo, pero el de la ciudad, las escuelas de la ciudad están mejor abastecidas, mejor supervisadas. Y ese derecho a la ciudad es donde está la oportunidad además, ¿verdad? Como ustedes saben. Compramos la tierra, diseñamos el proyecto más barato que podamos hacer ahí. Son edificios de 11 a 14 pisos, apartamentos de 46 a 63 metros cuadrados y precios en los más baratos, y yo creo que vamos a aprender a hacerlo mejor, están en $40,000 para un apartamento urbano en el centro histórico de Guatemala, por ejemplo. ¿Contra un precio del metro cuadrado promedio de cuánto? 819 en ese caso. Está mucho más abajo. ¿Perdón? Está mucho más abajo que el promedio del metro cuadrado. El edificio de al lado y el del otro lado son más caros. Ah, sí. Sí, el desarrollador comercial que está desarrollando del otro lado de la calle está a $1,800 el metro. Okay. Va a tener no solo un apartamento más grande, pero acabados más finos, ¿verdad? Y quizás 2 estacionamientos, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con las ciudades, obteniendo los incentivos donde puedan haber. Y ya que tenemos todas las licencias de construcción, le vendemos el proyecto a un desarrollador comercial. Y en el proceso lo atamos a diseñar, a construir el tipo de vivienda que nosotros diseñamos en conjunto con la ciudad. Pero crucialmente cortamos el plazo sobre el cual se calcula el TIR del proyecto a la mitad. Y con eso hacemos la vivienda asequible más rentable. Perdón, ¿y ese desarrollador después es el mismo que la vende? Él la vende. Nosotros podemos empezar a venderlo. En algunos casos nos piden ustedes véndanlo y vendemos las acciones de la sociedad anónima que se constituyó para comprar la tierra y sacar las licencias, y entregamos la licencia, la SA y los 140 expedientes de las familias que ya reservaron apartamentos precalificados con el banco. Cobramos por los servicios que se están dando, cobramos un fee que es bastante bajo para tú. Realmente hay maneras más fáciles de ganarse la vida, si les puedo ser franco, que sacar licencias de construcción por un poco de plata, pero al final es suficiente para que yo le pueda dar una rentabilidad a mis inversionistas. Y como este es un modelo de negocio que no existía en ningún lugar del mundo,
por la gracia de Dios, encontré unos inversionistas valientes que quisieron invertir millones de dólares y ya han doblado su inversión. Y en solo 18 meses tenemos 8 proyectos en la ciudad de Guatemala, en San Salvador, Tegucigalpa y San Pedro Sula, en diferentes etapas de proceso. Algunos están empezando, porque solo empezamos hace 18 meses, como con 1.200 apartamentos que van a generar un impacto positivo en la economía de los 3 países de más de 100 millones de dólares. Claro, nosotros, una de las gracias del modelo es de que no necesitamos nosotros 100 millones de dólares para generar ese impacto. Es un factor multiplicador a veces de 20 a 1. Y al Estado no le pedís nada. O sea, básicamente le pedís que no te obture con sus regulaciones. O sea, ¿qué te da? Porque mira, he podido estudiar los mejores programas de vivienda del mundo y creo que Colombia tiene la mejor colección de programas. Es admirable todo lo que tienen. Y esos programas han logrado hacer que la vivienda en Colombia sea que como 8%, 10% del PIB. En Guatemala es 1,5%. O sea, queremos sacar nuestro país adelante en desarrollo y nos hace falta una pieza del juego que debería representar 8% del PIB y no se logra por la falta de programas. No tenemos ni siquiera un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces, a veces hay incentivos, no hay subsidios en ninguno de los 3 países y la idea también es que nuestro modelo de negocio lo podemos replicar en cualquier ciudad del mundo. Mientras más difícil es sacar una licencia de construcción, más necesidad hay del modelo de Urbana, que por cierto también pueden votar por Urbana. Estamos compitiendo como una de las prácticas innovadoras. Pero no sé, estamos siendo muy bendecidos en todo este proceso inicial, la cantidad de proyectos que ya llevamos, la habilidad que hemos tenido de capturar plata. Al final nuestro balance es una colección de sociedades anónimas dueñas de tierra, entonces es una inversión muy segura la manera que lo hemos logrado estructurar. Vendemos acciones, entonces no pagamos impuestos sobre la renta, más que pagamos ganancia capital por la venta de las acciones, entonces eso también ayuda a la atracción de capital. Y mi meta es que podamos tener partnerships en diferentes ciudades, las que más necesiten esa oferta. Y lo interesante es que se puede hacer vivienda asequible en propiedades caras. Solo tiene que estar uno dispuesto a dejar plata sobre la mesa. Eddie, te voy a interrumpir ahí, así le damos una vuelta a todo el panel y me quedan cosas para seguir charlando. Vamos a volver a poner el foco en los asentamientos informales, acá con la doctora Teresa. Teresa, de lo que estuve leyendo de Catalytic Communities, bueno, súper interesante. Contanos lo que quieras y sobre todo me pareció muy interesante esta idea del Community Land Trust como vehículo para atraer inversión. Ok, gracias. Muchas gracias por me incluir aquí en esta conversación. Yo hablo siempre del contexto hiperlocal de Río de Janeiro y voy a hablar un poco sobre el termoterritorial colectivo, el Community Land Trust inglés y fideicomiso de la tierra en Puerto Rico. La María Hernández está aquí en el Congreso, es una de las fundadoras, de las apoyadoras del fideicomiso también. Si alguien quiere conversar con alguien que conoces bien el fideicomiso mayor del mundo de la tierra, hablas con María. Es importante esta cuestión del investimiento privado en Río de Janeiro. Es una lacuna, no hay investimiento eficaz de facto en las favelas, en los asentamientos informales. Y en pocas épocas tenemos investimientos públicos buenos, pero es raro históricamente. Por eso tenemos favelas, asentamientos consolidados a más de 100 años. Y es importante comprender eso porque cuando yo estoy hablando en general, yo estoy hablando de asentamientos consolidados, no asentamientos nuevos, precarios, donde las personas más lo que quieren es una casa nueva
un otro local para vivir. Favelas en Río, en la media, normalmente las personas quieren permanecer, quieren continuar mejorando sus casas y quieren continuar con acceso a lo que ha construido históricamente. Entonces, yo creo que es interesante, pensando en investimento, dos caminos: los asentamientos consolidados, cómo hacemos investimentos comprendiendo el control local, la importancia, porque a la autogestión a 100 años tenemos que respetar eso y intentar aprovechar y mantener las fuerzas y lo que es construido de esta forma, y los precarios que necesitan de nuevos emprendimientos que engajan y fortalecen los residentes, los vecinos. Entonces, en este contexto, en Río introducimos a 5 años un debate sobre lo que en Brasil estamos llamando de termo territorial colectivo, que, como ha dicho en inglés, es Community Land Trust, y en español tenemos el gran ejemplo de Puerto Rico del fideicomiso de la tierra. Y la base del modelo es que la tierra es colectiva, es de los vecinos, y las viviendas son de los individuos, de las familias. En Brasil ya tenemos una ley de superficie que se puede separar la tierra de las construcciones, los jardines, la área encima, entonces es posible separar eso. En países donde no es, tiene que crear una ley, como fue hecho en Puerto Rico, para que se pueda promover esta herramienta. Entonces, por ejemplo, en el modelo tradicional, donde se cría vivienda nueva con el, voy a llamar de TTC, porque en Brasil es TTC, Termo Territorial Coletivo, donde se cría vivienda nueva, hay investimentos típicamente públicos y del mercado. Es más común este modelo en los Estados Unidos, donde comenzó con el movimiento de pueblos de derechos civiles, y en la Europa, donde en áreas informales, donde se usa ese modelo para regularizar la área. Ahí el investimento privado es diferente y no es interesante, pero es tal vez no tan necesario, porque cuando se crea un TTC nuevo, se tiene que comprar la tierra, construir las viviendas, tiene todo el proceso. Pero en un asentamiento informal es simplemente cuando fue pasar el título de la tierra, sea por el gobierno, sea por usucapião en Brasil, que es en español, ¿es usucapião? ¿No? ¿Usucapião? Usucapión. Entonces, bien. Sí. Cuando se fue pasar, tener la opción para los residentes recibir el título por una asociación local creada para esto, porque ahí esta asociación continúa haciendo la autogestión, es de los vecinos, continúa haciendo la autogestión, pero es formalizado. Sus casas reciben el título, pueden vender, pueden hipotecar, pueden entrar en el mercado formal en ese sentido, pero la tierra, que es la mayor parte del costo, del valor, es retirada del mercado. Entonces, el asentamiento informal se regulariza sin gentrificar y también sin el riesgo tan grande de remoción, porque primero es oficial, formal, mas también ahora es como ha hecho en Puerto Rico, es un gran propietario de tierras, es un propietario. Cuando el fideicomiso de Puerto Rico va a hablar con el alcalde, es escuchado. Cuando son residentes individuales, no. Entonces, son varias calidades, pero también esta capacidad de construir histórica en Río, en las favelas tenemos mucha producción cultural, ¿eh? Todo que se piensa Río de Janeiro culturalmente nace o es mantido o fortalecido en las favelas. Mas tiene también comercial, movilización, como yo hablo más cedo, proyectos sostenibles, iniciativas. Hay más energía solar en la favela de Babilonia, en Río, de que en Leme, que es el barrio formal rico abajo. Entonces, hay iniciativas comunitarias que un TTC se puede abrazar y título individual no se puede. Entonces,
Creo que es lo que puedo contribuir con este contexto aquí. Gracias. Ahora en un ratito quiero volver a muchas cosas muy interesantes que dijiste, gracias. Jimena, me gusta que estés acá porque, bueno, sos directora, representás a un grupo de inversión de impacto, pero según me contabas, todavía no han hecho inversiones en el mundo del hábitat o la vivienda. Sin embargo, algo hizo que estés sentada acá con todos estos locos que están haciendo cosas de vivienda. Así que, digamos, vos venís del otro lado, vos sos inversora de impacto, ¿qué te llama la atención de la vivienda? ¿Por qué la vivienda y el hábitat? Para todos nosotros es muy obvio que es un driver del desarrollo fundamental, pero ¿qué hace que el grupo le empiece a prestar atención a este mundo? Gracias y gracias por la invitación y los admiro a todos profundamente porque ellos, los que están aquí, mis colegas sentados, son los que realmente saben de esta materia. Inversor es un gestor de activos de inversión de impacto. Nosotros tenemos dos líneas de gestión. Una es los fondos de capital privado enfocados en impacto, en donde buscamos atender o financiar modelos de negocio para compañías que tienen barreras de acceso a la financiación, como son pymes, pequeñas y medianas empresas, que tienen modelos de negocio que buscan impactar positivamente una problemática social y ambiental a través de su actividad económica o a través de su modelo de negocio. Entonces, ahí nos hemos vuelto gestionadores o expertos en acompañar estos modelos de negocio por un periodo de tiempo con capital financiero e inteligente para que puedan efectivamente con recursos privados o con una mezcla de recursos potenciar sus empresas, medir el impacto y devolver pues un impacto positivo a los inversionistas. Por el otro lado, somos no operadores sino gerentes integrales de los bonos de impacto social. Como hemos conocido en el mundo los Social Impact Bonds, nosotros gestionamos el primer bono de impacto social en Colombia y hemos hecho 3 de los únicos 4 que existen en el país, entendiendo cómo integrar al sector público, al sector privado y a la operación de proyectos que van enfocados a pagar por resultados. Y esto es una mirada muy completa, muy distinta desde la inversión de impacto y para el sector público en nuestro país, de no enfocarnos en actividades, sino efectivamente en resultados, lo que ha sido hasta el momento en Colombia focalizado en empleabilidad para jóvenes, migrantes, mujeres, poblaciones con barreras de acceso al empleo. ¿Por qué nos interesa, digamos, asentamientos informales y todas las problemáticas alrededor de la vivienda urbana, rural? Definitivamente la misión de inversor y nosotros con los inversionistas que vienen enfocados en invertir con un impacto positivo en términos sociales y ambientales es de atender problemáticas sociales o ambientales con recursos privados que sean capaces de movilizar otros tipos de capital, como capital público, capital catalítico, filantrópico o concesional, de la mano del capital privado, para desarrollar proyectos o apoyar unidades productivas, económicas o empresas que atiendan a una problemática social ambiental. Entonces, desde esa mirada, lo primero es entender la crisis, digamos, social en términos de vivienda, asentamientos rurales, urbanos, no como un gasto, sino como una opción de inversión. Me parece que eso en nuestro país ha sido tradicionalmente atendido más por el sector público, más desde el punto de vista del gasto público que de la inversión que puede representar para aquellos bolsillos que pueden entrar con capitales concesionales, pero que pueden buscar un repago de estas inversiones. La medición de dicho impacto, porque hay una brecha todavía bastante alta en atender esta crisis en nuestro país,
y en movilizar pues capitales privados que tienen de antemano un objetivo de invertir en términos sociales y ambientales en proyectos de estas características. Entonces, digamos, es el vehículo, o podría ser el vehículo o la forma por la que se puedan movilizar distintos tipos de capitales al servicio de una crisis o de una problemática social ambiental. Y entiendo que estás implicando, cuando hablaste de los social impact bonds, es una cosa muy distinta, pero ponele que no uses ese modelo, que uses otro. Entiendo que te interesa llevar esta disciplina de empezar a financiar resultados al mundo de la vivienda. ¿Eso le ves potencial? Sí, lo venimos conversando de un tiempo para acá con actores que tienen intención en invertir, digamos, en esta línea que estamos conversando hoy. Hay que estructurar, digamos, son finanzas innovadoras para poder efectivamente pagar por resultados en términos de unidades habitacionales, arriendos posibles para aquellos habitantes nuevos que están pasando o de formalizar, digamos, unidades habitacionales, y a través de esos resultados poder hacer, digamos, un pago que termine repagando efectivamente a aquellos financiadores en el mediano y largo plazo. Es algo que se viene como pensando, estructurando, cómo llevar estos vehículos nuevos, alternativas de financiación nuevas a la solución de problemáticas como esta. Súper bien. Ahora, con esto de los repagos, quiero, Martín, te dejé para lo último. Imagino que prestaste mucha atención a lo que comentaban y ayer en el plenario dijiste algo que anoté, que quiero volver a eso. Hablaste de la patrimonialización del suelo desarrollado. Pero es un concepto muy interesante y en todos los modelos, sobre todo lo que compartió acá Fernando, Eddie, Melissa, hay alguien que invirtió, tu desarrolladora, tus socios, los que a vos te pusieron la plata o los que a vos te suscribieron el título público, alguien invirtió, ese alguien esperaba que le repaguen su inversión con una tasa más concesional, menos concesional, y hay un revenue model, digamos, hay un caso de negocio que deben tener y alguien repagó. Imagino que las familias que tomaron el crédito, las que arrendaron, las que compraron, o sea, alguien paga y alguien vende. Y el inversor tiene cierta confianza de que eso va a pasar, por eso invierte, algunos se bancará más riesgo, otro querrá menos riesgo, y ahí van haciendo el mix. Pero en estos modelos de repago, yo siento que no aprovechamos del todo los valores sociales creados por esa inversión privada para atraer a los flujos de repago. Nos estamos perdiendo un flujo de ingresos por no cobrarles a los que se benefician de estas inversiones. Así si se dañó el equipamiento, lo paga la Fundación Santo Domingo, tengo el gusto de confirmarlo. Puede cobrar el ICO, ya no estoy con ellos. Sí. No, zafaron. ¿Se puede poner después también los slides allá que había solicitado? Sí, por supuesto. Pienso que hubimos ahí una serie de presentaciones muy entusiasmantes y muy edificantes, yo diría, inclusive, sobre maneiras de se viabilizar acceso a la vivienda social de calidad en distintos lugares, ¿no? Y bajo distintas condiciones. Pero hay un componente que perpasa todo eso, quizás con la excepción, tal vez, es tu caso, que es más de mejoras de lo que ya existe, de que probablemente de hacer cosas nuevas donde existe ya, ¿no? Pero que es la plata que se está dejando en la mesa por el suelo. La valorización del suelo. El suelo es un animal muy distinto de todos los otros, completamente distinto del tomate o de un micrófono nuevo. Como no tengo tiempo, estoy dejando ahí algunos slides que tienen alguna información sobre
lo que se está hablando. Y ahí en el caso, por ejemplo, es un instrumento que se creó en la ciudad de San Pablo, hizo una cosa que es, digamos, ejemplo, que debería ser ejemplo, y en muchos lugares ya de alguna manera ya hacen eso, que es la separación, como estaba diciendo Teresa, del derecho de construir, del derecho del suelo, ¿no? Y esa separación, eso es viable y es posible, y Community Land Trust está baseado inclusive en eso, ¿no? Y básicamente lo que se estabelece es el siguiente: si tú eres propietario del suelo, tú tienes derecho a construir una vez, como propietario del suelo, un derecho de propiedad, una vez el área del terreno. Puedes meter una vivienda de 2 o 3 pisos, se hace ocupando la mitad o un tercio del terreno y dejando la otra área abierta, ¿no? En fin, eso es un concepto bastante conocido por urbanistas, que es el coeficiente de aprovechamiento, ¿no? Todo que se hace por arriba de ese coeficiente básico, por el zoning de la ciudad, donde se densifica más, porque hay más infraestructura, más servicios, etc., son esa diferencia de derechos pertenecen a la colectividad, no pertenece al propietario. El propietario no hizo nada para viabilizar mayor edificabilidad en una área. Él está sencillamente ganando algo que no es suyo. El valor de eso, el valor de esa diferencia, de esa edificabilidad, debe retornar a quien tiene derecho. Por eso que quando se cobra por isso, não é um imposto, não é uma taxa, não é nada, é uma transação de compra e venda. O público detém um patrimônio que vende ao mercado. E quem quer comprar, lo compra. Se não queres comprar, não compra. Pero se tu queres edificar 10 pisos, vas a ter que comprar da cidade. Agora bem, aí vem a questão toda. Há variantes dessas. Quando se hace individualmente em São Paulo, por exemplo, isso é algo que está, há uma lei nacional em Brasil que prevê isso, e está na Constituição também. E isso, hoje por hoje, se um alcalde estiver regalando a diferença entre o coeficiente básico e o máximo, está cometendo um crime administrativo. ¿Qué hacen los alcaldes para no tener que pagar eso? Ellos ponen el básico en el alto, porque eso es definido municipalmente. No está prescrito que tiene que ser el coeficiente básico de 1. Puede ser variado y como quiera. Los municipios establecen. Ese es el próximo paso, establecer eso nacionalmente. Pero por ahora, las ciudades establecen lo que quieren. Entonces, varias ciudades de Brasil ya tienen eso. São Paulo no es el único. Hay más de 20 ciudades de Brasil que ya tienen eso implantado, con distintas variantes. Digo, perdón, pero esto que parece tan intuitivo, que a todos acá nos convence este argumento, ¿por qué no pasa en todos lados? O sea, los consejos liberantes que no lo saben, son corruptos, ¿qué pasa? El gran problema de eso es que hay los desarrolladores, en general, tiene esa característica, particularmente en América Latina, que todavía tiene un legado patrimonialista desde los periodos anteriores muy fuerte, donde los desarrolladores, ellos tienen inversiones fuertes en suelo, ellos ganan en suelo, se anticipan y tú sabes que la mayor parte de las campañas políticas, ¿cómo son financiadas? Vamos ser claros, son financiadas con anticipación de ventajas que se va a hacer con obras públicas. Y eso es lo que financia la mayor parte de los partidos políticos. Bien, esa separación entre el propietario del suelo y el digo, justamente lo que Eddie contaba que es la base de tu modelo, ir a comprar un suelo con una motivación distinta, claro, antes de que lo agarre otro desarrollador de esos que dice Martín. Es que la diferencia de eso es que ellos pagan el valor del mercado del suelo y después hacen su cosa. Pero ellos reconocen el valor del mercado, que tiene que ese valor del suelo del mercado es el valor que de alguna manera refleja el mejor y mayor uso del suelo en esa área. Por eso él dice, y lo dice muy bien, ellos, eso es un valor que refleja lo que mejor puedo hacer. Y ellos van a hacer, mira, ¿qué es el menor puedo hacer en esa área? Tiene ahí un componente de dónde viene la plata, quién financia, etc. Y eso que es una cuestión que podemos discutir.
Sí, pero alguien tuvo que pagar por el suelo. Alguien tuvo que pagar por el suelo. Y el suelo, donde, por ejemplo, para darles um exemplo, quando se hace as subastas públicas de direitos de edificabilidade, em caso de áreas de redesenvolvimento urbano, o que tenho acá, 2 áreas allá que se arrecadaram aí, entre essas 2 operações urbanas, 3 mil milhões de dólares, que é bastante plata. E com isso, fizeram inúmeros projetos de habitação social em nas áreas mais caras de São Paulo. Em la área, se estamos falando de inclusão residencial, isso, puedes passar os slides, por favor? Sou eu que tenho que passar, ok. Isso aqui, mira, com essa plata se hace metro, se hace... Essa favela, Jardim de Edith, que estava aí, foi toda metida aí nesses edifícios, onde há serviços de assistência médica, todo tipo há vários outros serviços aí. A Puente Estaiada de São Paulo, que é ícone de São Paulo, custou, como se diz em inglês, peanuts, nada. Tinham tanta plata que não sabiam o que fazer com a plata, não se davam conta de quanta plata iam nascer. Se deram conta depois de ver que a plata entrou, que mais de 300 milhões de dólares é o que estão ganhando solo de interesse da plata que não têm como usar. E essa plata, que plata é esta? Essa é a plata que, de outra maneira, iria ao bolsillo dos proprietários do suelo, de toda essa área do polígono urbano, onde se haria onde se está fazendo o redesarrollo. A questão é muito sencilla. Tu tomas um polígono na cidade, digamos, de 900, 100 ou 1000 hectares, onde vas redesarrollar essa área, porque tinha fábricas antes, ou tinha coisas do tipo. Então, tinha, digamos, 1 milhão de metros quadrados construídos. Com o redesarrollo, que vão meter nova infraestrutura, vão meter novos trajetos, metros, o que seja, se pode construir agora 5 milhões de metros quadrados. Esses 4 milhões a mais de metros quadrados que o zoning vai permitir allá, não é regalado já a los proprietários de suelo. Que tem qualquer desarrollador, se quer compra um lote, quero edificar aí um lote, tem direito aí de construir, digamos, originalmente de 1 ou 2, e agora tem, digamos, um FAR, como se diz, coeficiente de aproveitamento de 4 ou 5, vai ter que apresentar CEPAX, o certificado de bônus, à alcaldia na solicitação de direito de edificabilidade, a licença de construir. Onde vão comprar isso? Bem na cidade, de quando em quando, hace subastas públicas na Bolsa de Valores de São Paulo. São subastas eletrônicas, onde se vende entrantes esses direitos. E isso se faz sistematicamente, mas há um limite para isso. É completamente controlado pelo Security Exchange Commission, como se a CVM allá. E esses valores, a última subasta, generou 400 milhões de dólares. A última subasta que se hizo em Faria Lima, com valores de suelo que chegaram a 6 mil dólares el metro cuadrado. Interesantísimo esto de separar el valor del suelo con el valor de los derechos construidos. Imagino que cada uno se esté imaginando qué pasa en su ciudad, no sé de dónde son. Un buen proxy es cómo viven los miembros del Consejo Deliberante, ¿no? A ver si están haciendo cosas transparentes o no muy transparentes. Martín, ¿te enojas si pasamos? Porque no sé, yo estoy para quedarme toda la vida, pero creo que tenemos unos 15 minutos para cerrar. ¿Sí? ¿Vos querés decir algo más? Sim, só para dizer, se estão construindo aí vários, isso é uma favela muito, ao lado de umas áreas mais caras de São Paulo. E essa favela é muito organizada, muito combativa, agora está sendo substituída por esses 3 edifícios construídos em loco para os ocupantes. Aqui outros casos, são outros. El Parque Real, la habitación ahí en la Coliseu otra vez, ahí es el condominio Gutenberg, es aquí Iguazú, el Esteban Baião, son todos, son grandes, son edificios construidos todos con esa plata que no es nada, te lo digo, son platas absolutamente para la organización
del sistema. Pero los 3 billones, eso no es nada, nada. La lección que se saca de eso es que hay mucha plata, pero hay un problemita, que mucha gente contesta. ¿Cuál es el problemita? Bien, esa plata se saca de áreas, cuanto más alto ingreso es a la área, mayor debes esperar que las plusvalías, vamos a decir así, valen. Entonces, si tú arrecadas eso y tienes que gastar en esa misma área, supuestamente tú vas a generar una segregación o sacramentar una segregación residencial. Pero, en el caso, es obvio que estás mejorando una área, el redesarrollo que se hace en esas áreas es un redesarrollo de alto padrón, pero con vivienda social ahora también. No es en las escalas, ahí podemos discutir eso, pero el punto es que históricamente todas las ciudades de América Latina redesarrollaron grandes áreas en el pasado y inclusive actualmente sin cobrar un centavo, cuando podrían estar cobrando de esos billones de dólares. Creo que aceptamos pasivamente que estas inversiones tienen que ser siempre públicas, a fondo perdido. Creo que Martín nos cuenta casos muy potentes de los cuales hay aportes privados para esto. Vamos a volver a esa pregunta original de que cómo apalancamos capital privado. Y para que no se defrauden los fans de los asentamientos informales, vamos a tratar de reconectar, porque como les prometí, nos fuimos para cualquier lado. Para mí fue todo muy interesante, espero que en su cabeza hayan hilado las cosas, porque más de la mitad de los participantes están activos en otros sectores, subsectores del mundo de la vivienda y el hábitat, que son igual de valiosos. Pero volvamos por un momento a la cuestión del hábitat informal específicamente, y quiero escuchar a Teresa y a Fernando. En estos barrios consolidados que decía Teresa, no los nuevos, los que ya tienen muchos años, en todas las ciudades de América Latina hay barrios que tienen muchos años, en Argentina también, algunos tienen 100 años, el 55% de las favelas argentinas es anterior al año 2000, así que todas tienen una larga historia, y como decías, muchos de los residentes se quieren quedar ahí, porque muchas veces están en lugares que están buenos, cerca de red de transporte, están sus redes comunitarias, por todos los valores que decía, no se quieren relocalizar. Y creo que, no sé, por lo menos en Argentina se pasó felizmente de hablar de un concepto de erradicación de villas, o sea, el paradigma de pasar con una topadora, sacar a todo el mundo y forzarlo a vivir en un edificio lejos de donde estaba, en una zona que no tiene nada, a la integración sociourbana. ¿Cómo hacemos que ese barrio, esa favela, sea parte de la ciudad circundante, donde está, ¿no? La consolidación de la situación de la vivienda donde está. Ahora, en las favelas, de cualquier lado, hay por lo menos 2 grupos de necesidades. Uno, a nivel de la vivienda, como decís vos, los mejoramientos, qué pasa dentro de la vivienda, pero también hay déficits de hábitat. Típicamente no hay acceso formal a la electricidad, al servicio cloacal o al agua potable, no hay transporte. Todas esas inversiones. O sea, porque hasta ahora hablamos de todos casos que se resuelven entre privados. No sé si vieron eso. Es un privado que invierte, un privado que estructura, un privado que repaga. O sea, familia, ellos y los inversores. En el mundo de la urbanización de barrios informales, donde muchas de las inversiones son bienes públicos, o son la red troncal de agua, de cloaca, de electricidad, eso, ¿podemos hacerlo sin el Estado? ¿O sí o sí tiene que jugar el Estado para la parte del hábitat? No digo de la vivienda. Ok. Creo que comprendí toda la pregunta. Yo te dije que iba a hablar en español, pero hablo en argentino y no lo puedo evitar. Así que ojalá tengas un Google Translate mental de Mercosur, no sé, que nos hermane algún factor. Sí, no, creo que comprendí. Ok. Okay. Es muy complejo porque cada comunidad es un universo. Esto es importante comprender que nosotros estamos aquí hablando de asentamientos informales en el mundo, que hasta 2050 van a crecer más, y los números, como si fuese una cosa única. Y la característica principal de ellas es que cada una es única, porque son criadas orgánicamente a partir de la tierra con las personas que están allí, sin regulamentaciones externas, sin reglas externas, sin una lógica externa. Entonces, tiene cosas en común, como el bajo acceso a los servicios, que dependen muchas veces de concesionarias, del gobierno, de empresas, pero hay muchas cosas que se puede sí construir
Y esto todo, las personas están allí construyendo, día após día, años. Y si fue cuando es una comunidad consolidada, el acúmulo de esta historia está allí en cada tijolo, en cada cosa, es todo construido por sus antepasados. En Río, cuando yo comencé el trabajo a más de 20 años, olvidaba liderazgos de favela se comparando con los ambientes de los esclavizados, que la favela era la senzala, que era el término en portugués para el local donde en las plantaciones los esclavizados eran mantidos. Pero hoy lo que es común son las favelas se comparan con los quilombos. Los quilombos son los territorios de refugiados africanos que se buscaron, un de los Palmares duró casi 100 años de resistencia y se ven como una resistencia en el país que hoy, en este momento, está como 10º más desigual del mundo. Creo que Colombia está 11. Yo no sabía, yo procuré ese dato ahora. Y así es una desigualdad que viene de esta época. Yo digo todo eso porque el contexto es muy importante. Este es el contexto solamente de una ciudad. Cada ciudad va a tener su contexto. Pero entonces, claro que hay, en el caso de Río, más del 90% de las viviendas en favela tienen sí electricidad, tienen sí agua dentro de la vivienda. Okay. Sí, pero a veces es la concesionaria, otras veces la persona que se organizó, las personas organizan para tener los servicios. De manera informal. De manera informal, las dos cosas. Inclusive, año pasado, 15 favelas ha hecho una pesquisa propia, 45 liderazgos y jóvenes de sus favelas sobre justicia de agua y energía, porque tienen el acceso. El gobierno dice, tenemos acceso universal, pero la calidad es muy baja. Entonces, la cuestión en Río no es acceso, es más calidad. Okay. Y no sé si respondí. Perfecto. Si quiere y a vos, Fernando, ¿no te ha pasado, o sea, que de pronto una familia que toma un crédito de tu facility para mejorar su casa, dice, bueno, yo lo tomo y quizás con eso mejoro, no sé, el piso, los muros, o amplío, o mejoro el techo, o una abertura, o imagino que es el tipo de cosas que hacen. No te dicen, pero además yo mejoro mi unidad, pero abro la puerta y me faltan servicios de calidad, no pasa el agua potable, estoy conectado a la red de electricidad de manera informal y es un riesgo. ¿La comunidad no te hace también ese reclamo de qué pasa en el hábitat? Sí, sabes, Wally, que yo pienso que la respuesta es no es posible hacerse el gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno no puede hacer solo. Entonces, la iniciativa privada tiene que ampliar, como en los casos aquí vemos, su participación y, claro, dejar un poco más de plata en la mesa, ¿no? Que es, al fin del día, de lo que estamos hablando. En nuestro caso, conocí mis socios dentro de un gran programa de urbanización público de favela en São Paulo. Y el punto fue que yo, no soy arquitecto, no sabía nada de eso todo, y quedé muy así curioso porque la inversión que el Estado hacía en la favela era en las calles, en las plazas, en la unidad de salud y todo. Y lo que siempre digo es que la experiencia de la familia que vivía ahí era que cuando salía de casa tenía un barrio nuevo con agua, con todo, esgoto, no sé cómo se hace. Pero cuando volvía y adentraba en su casa, vivía en la misma casa de la favela, claro, porque la inversión pública estaba en área pública. 100%. Entonces, en verdad, creamos vivienda para hacer la historia al contrario, pero sí, claro, el otro lado es verdadero también. O sea, hay que ampliar la colaboración. Excelente. Tenemos escasos 5 minutos y quiero hacerles una pregunta que no tiene nada que ver a ustedes, hasta casi más personal, institucional.
Vos nos contaste lo que están haciendo con la vivienda de interés social, vos 18 meses, impresionante lo que han logrado, y vos viendo cómo inversor entra en este mundo. Si nos encontramos en el próximo foro, que no sé cuándo será, ponele que nos encontramos de acá en 3 años, ¿qué te gustaría, cuál es tu aspiración? ¿Qué te gustaría poder contar? ¿Dónde querés estar? Creo que hay, digamos que yo conté una parte bonita de la vivienda de interés social, que es asentamientos informales bien ubicados, ¿sí? Entonces, al estar bien ubicados, nosotros podemos hacer lo que les conté. También tenemos casos donde nosotros tenemos vivienda de interés social para las personas que tienen ingresos de 1 o 2 salarios. Entonces, en esos casos, nosotros requerimos la ayuda del gobierno, y Colombia pues lo tiene. Tenemos unos ejemplos de arriendos sociales. En ese tipo de esquemas, lo que me gustaría encontrar en unos años es que no dependamos nosotros colombianos tanto del esquema del gobierno. Entonces, yo creo que el 80% de la vivienda de interés social que se vende en Colombia es subsidiada. Entonces, debería ser otro tipo de esquema en el cual pues nosotros como desarrolladores privados podamos tener la capacidad de darle al comprador tal vez un esquema en el cual ellos puedan ahorrar y que no seamos tan dependientes del subsidio del gobierno. Muy bien, buena visión. Y ahí entra la visión de los fondos de inversión de impacto, justamente logrando estructurar esos esquemas nuevos de financiación. Pero yo estaba escuchando cómo los retos de las comunidades en los cambios, que pueden ser muy bruscos para ellos, se ve más evidente en donde interviene de una manera más explícita los recursos públicos, que es en las vías, en el saneamiento básico, acueducto, pero adentro de las unidades residenciales todavía muchos aspectos, o muchos retos, digamos, y muchos aspectos de inclusión en esa nueva vida. Y ahí hay modelos de negocio, que es justamente lo que nosotros buscamos como fondo, y son modelos de negocio innovadores que transformen realidades y sociales. Y ahí nosotros hemos visto desde temas financieros que permitan el ahorro y la inclusión financiera de estas unidades en el momento en el que se insertan en esas nuevas realidades, hasta soluciones de temas de agua, energía, ahorros de energía dentro de sus viviendas, digamos, una cantidad de modelos nuevos, innovadores, a falta de recursos para su crecimiento, para poder llegar de una manera más masiva a todos estos beneficiarios. Ahí vemos nosotros una gran oportunidad también de llevar capital que es más consciente, digamos, de generar un impacto. Eso significa que hay cierta flexibilidad, concesión, etcétera, y de participar, digamos, de todo ese modelo. Excelente. Y vos, Edi, imagino que vas a seguir como Don Quijote luchando contra la burocracia municipal, pero ¿dónde querés estar? No, me llevo muy bien con las municipalidades. Bueno, mejor. En 3 años quisiéramos estar empezando 50 proyectos nuevos cada año, en unas 10 ciudades en 5 países, y más proyectos en cada ciudad, conforme yo creo que si logramos aplanar la curva de aprendizaje de la sacada de la licencia, eso va a ser una de las áreas donde vamos a poder hacer este trabajo más eficiente. Y en cuanto a los asentamientos informales, una nota interesante es que entre las familias que compran nuestra vivienda hemos identificado 2 grupos que hoy caen bajo el déficit cualitativo. Y uno son las familias que viven en una casa céntrica, bien construida, pero en hacinamiento, porque viven 3 o hasta 4 generaciones. Y se quieren, entonces, los proyectos diseñamos para que puedan comprarlos la pareja más joven de esa vivienda, ¿verdad? Y quedarse en el mismo vecindario, porque
uno de los beneficios que tienen es que la abuelita la cuida a la bebé, ¿verdad? Y eso no se van a ir nunca de esa casa en hacinamiento a vivir afuera de la ciudad. Y los otros son en los asentamientos informales céntricos. Uno se para afuera a las 7 de la mañana y sale mucha gente uniformada. Hay formalidad dentro de ese asentamiento y cuando haya una oferta que les permita quedarse en la ciudad, tiene que haber un cambio de paradigma, porque hoy se gastan todo el dinero que tienen disponible en consumo, ¿verdad? Y no hay nada para lo que quisieran ahorrar que vale la pena, pero cuando empieza a haber esa oferta va cambiando ese mindset y la gente empieza a darse cuenta que yo quise comprar, no califiqué en el banco hoy porque todavía debo la tele que compré para ver el Mundial, pero voy a volver a aplicar el año entrante. 1000% de acuerdo. Y creo que nos dejaste con una buena reflexión para cerrar. ¿Qué tiene que ver todo lo que hablamos acá con los asentamientos informales? Quizás acá hablamos más de trabajar sobre una realidad que ya existe, que son los barrios que ya existen, los que llamaba consolidados Teresa. Pero esa familia que decís vos que está hacinada, ante una falta de oferta asequible por parte del mercado o una solución estatal que posiblemente no existe, no sería extraño que revierta a la informalidad la familia ante un evento de hacinamiento. Así que la política más, si se quiere, preventiva más que remedial, son un poco las dos caras de la misma moneda. No sabía que iba a salir así, pero me alegro de que se haya producido este diálogo en todos los estratos, si se quiere, de la vulnerabilidad frente al hábitat. Y ojalá que en 3 años estés con todos esos proyectos, que vos sigas invirtiendo en nuevos proyectos, que te metas en los otros segmentos, que Jimena, Grupo Inversor, esté colaborando para desarrollar estos nuevos vehículos y para poder entrarle y para atraer más inversión como gestor de fondos. Vos, Eddie, que conquistes el mercado de capitales latinoamericano y que haya más inversores suscribiendo. Martín, mandás a ver qué estás haciendo vos en 3 años, pero espero que sigas amigo de todos nosotros. Sí, solo 2 cositas muy rápidas. Un amigo mío dijo que después de 50 años trabajando en ciudades y viviendo, etc., aprendió una cosa, tuvo una lección muy importante, que hacer ciudades o vivienda social con plata es mucho más fácil que sin plata. Y eso, y el problema es que el derecho de construir de 1 metro cuadrado en una área noble de las ciudades vale como entre $2 a $6.000, como te estaba demostrando. Eso quiere decir que con 5 metros cuadrados de derechos, no es de construcción, de derechos que se puede construir en una área noble de la ciudad, pagas una vivienda social. Y eso es plata que está ahí. Es solo por veces se da cuenta de lo que estamos dejando sobre la mesa que podría estar ayudando ahí, porque al final del día, subsidio para vivienda social, para quien está en la parte, es inevitable. Hay que buscar esa plata y ningún desarrollador privado tiene vocación para Madre Teresa. Ellos necesitan, ellos quieren hacer, y alguien, las cuentas tienen que cerrar en algún momento. Entonces hay que buscar plata, no hay otra. Perdón. Muy bien. No, pero perfecto. Yo le quiero agradecer de vuelta a Juan Diego, a Felipe, a todos en la Fundación Mario Santo Domingo, a todos por haberse sumado. Y ya que todos pidieron votos, vos mangueaste votos, ahí ven a quién votar, yo no me voy a meter. ¿Se puede votar en 3? Bueno, no sé, quizás hacen la salomónica, votan ellos 2 y después votan un tercero que les guste por ahí. Vi también que se puede votar las sesiones, así que al que no vote esta como su sesión favorita, le dejamos de hablar. O sea, ya diré, eso casi que es una orden más que una invitación. Van, agarran la app, hay unas caritas, hay una carita muy infeliz y hay una cara muy feliz. Van y ponen la feliz. Y espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me llevé, la verdad que había leído de todo lo que hacen en papel, nada como el intercambio humano para ir desentrañándolo, podríamos haber seguido mucho más. Pero bueno, gracias por mostrarnos un camino a todos y para ese camino cuentan seguramente con la Fundación. Acá están María Elvira y Ana de GSG Colombia, yo estoy en GSG Central, en New Ventures, así que espero que nos sigamos encontrando haciendo cosas juntos. Sí, bueno, ahora van y comen su lunch de su cajita y la siguen pasando bien y disfrutando del foro. Gracias.